desde el pie. Los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en Desde el Pie, en un camino descolonizador, con un problemita de micrófono recién. Como siempre, nuestro programa tiene 4 bloques, todos de formación política, debate ideológico. El primero, que ya vamos a empezar, es una pregunta. ¿Es el fin del patriarcado, del capitalismo y del racismo? ¿O el patriarcado, el capitalismo y el racismo sin fin? Y a decir verdad, este bloque tiene como varias fuentes de inspiración, además de las propias inquietudes. Probablemente, el título, la inspiración del título me viene de Boaventura dos Santos Sousa, este portugués que dice que Portugal y España son también el sur, que son considerados como del sur en Europa, los europeos occidentales indeseables por el resto, según lo plantea de alguna manera él siempre, y entonces prefiere pensar pedagogías pensamientos, él dice epistemologías, conocimientos desde el sur, del sur y desde el sur. Y entonces hay un texto en el que se pregunta ¿es posible pensar el fin del capitalismo? ¿Y es posible pensar el capitalismo sin fin? Bueno, eso me da lugar a pensar a partir de otras lecturas y de acercamientos con intelectuales como Adriana Guzmán desde Bolivia, que nos decía el otro día, ¿es posible pensar el fin del patriarcado? Sí, pero para pensar el fin del patriarcado hay que pensar en el fin del género y de las ideologías de género. Bueno, y también pensando con Yuderquis Espinosa, que es nuestra próxima invitada al bloque 2, se nos ocurre pensar esto de, ¿es posible pensar el fin del racismo mientras existe el capitalismo? Porque ella, lo que vamos a escuchar, va a decir que el capitalismo es necesario para mantener y eternizar el racismo. Bueno, de eso vamos a pensar entonces ahora. Voy a ir pensando en voz alta y mientras pienso se van a ir imbricando los conceptos. Vamos a pensar con el fin de los géneros, como lo planteaba Adriana Guzmán. Y esto me ha llevado a pensar en una amiga feminista, una feminista blanca, que planteaba la idea de que no le gustaba más llevar solo el apellido de su papá y se adjuntó el apellido de su mamá. Pero cuando uno no empieza a pensar, dice, bueno, parece interesante el reconocimiento de su mamá. Sin embargo, no hizo más que agregar al apellido de su papá y de su abuelo paterno, el de su abuelo materno. Dado que los apellidos se transmiten por vía paterna, pater, patria, patrimonio, la familia es patrimonio del varón en el patriarcado. Entonces se me ocurrió pensar
A mí no me resulta muy difícil porque yo justamente no tengo el apellido de mi padre porque es de esos tipos que se fueron a buscar cigarros cuando supo que su novia estaba embarazada y nunca volvió. Cuando volvió y habló con su hijo, que soy yo, se fue a buscar los fósforos. Este, entonces, el apellido que yo tengo es el de mi abuelo materno. Y si quieren, es el apellido de mi mamá. Y entonces es muy fácil pensar que si desaparecieran los apellidos, desaparecen también esta cuestión de la propiedad. El apellido está asociado a la propiedad privada. ¿Cómo era el apellido de Jesús? Jesús de Nazaret. Es decir, que no tenía apellido, sino que se lo identificaba por su lugar de residencia. Ahora, fíjense ustedes que los apellidos son un invento de alrededor del 1500, del siglo XVI, en que la propiedad privada va cobrando fuerza, las burguesías empiezan a querer diferenciarse de las monarquías en Europa y esta cuestión del apellido es algo muy propio de lo europeo, del eurocentrismo. Y nosotros copiamos, por supuesto. Mientras que ni en América ni en África existían este concepto de apellido. Uno tenía un nombre, que muchas veces hacía referencia a algo de la naturaleza, y con ese nombre transitaba, y en algunas culturas, cuando se llegaba a la adolescencia se cambiaba el nombre, o cuando se llegaba a ser madre se cambiaba el nombre. Bueno, por distintas razones hemos adquirido, no, por distintas razones no, por razón del imperialismo, del colonialismo, hemos adquirido la idea de que es necesario adquirir un apellido. Pero el problema que tenemos los mestizos es que no tenemos hasta dónde llegar. No podemos rastrear nuestro apellido a lo largo de la historia. Fíjense si no lo que pasa con las maestras con poca instrucción, que les parece simpático pedirles como tarea a sus alumnos de los sectores populares que vayan a buscar el origen feudal o el origen patricio de su apellido, y entonces, o el escudo de armas de su apellido. Los chicos se meten en un problema, entran a rastrear en internet y algunos hasta terminan creyendo, inclusive adultos que conozco que ponen un escudo de familia que no les pertenecen. La mayoría de nosotros que somos mestizos no podemos dar cuenta, hagan la prueba, si no, en los sectores populares, si pueden llegar seguramente a su padre y a su madre, seguramente entre comillas, y después, si hay dificultades para identificar al padre, te imaginas identificar a los abuelos. Bueno, dificultades. Y la tercera generación, ¿cómo hacemos para identificar a los bisabuelos? Esa dificultad que se manifiesta en los sectores bajos, en los sectores medios bajos, en los sectores medios, tiene relación directa no tanto con la cuestión del apellido como patriarcado, pero sí como patrimonio. Cuando no hay nada para heredar, de nada sirve saber más sobre mi identidad. Sobre todo porque hay toda una política de borrado de identidad desde la construcción y desde la invención del criollismo, de que todos somos criollos, en el que carece de importancia saber de dónde venimos. Y el no saber de dónde venimos y el ocultamiento racial del mestizo, esa negación de nuestra existencia como mestizos, es decir, y hacernos pensar que somos blancos, genera este desencuentro. Pero el negar el apellido, que va de la mano con la negación del patrimonio hereditario, también nos llevaría probablemente a la idea que ya tienen en práctica los pueblos originarios de, ¿cómo decirlo?, de la propiedad comunitaria. Como la propiedad es comunitaria y no se va a heredar con una escritura individualista o individualizada, sino que lo va a heredar la propia comunidad, no hay patrimonio, no hay herencia individual, no hay patrimonio individual. El que se quiera ir de la comunidad se podrá ir, pero no se puede llevar su parte.
no puede vender su pedacito de terreno porque no lo tiene, porque es de la comunidad. Esto va a desaparecer cuando se disuelva la comunidad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los terratenientes o los grandes propietarios, como hacen en el sur argentino, que compran, o en el sur chileno, que compran grandes extensiones de tierra y tratan de exterminar a los que viven ahí con propiedad sin escritura, porque han estado ahí desde hace 1000 años? Y esto es un tema que podemos pensarlo. Pero esto de la propiedad comunitaria de la tierra también existía en África, los afrodescendientes lo sabían, y por eso muchas casas tomadas, muchos conventillos, incluso las casas de San Telmo que quedaron tomadas desde hace 140 o 150 años, no tienen escrituras. Es una especie de propiedad comunitaria, esos conventillos. Son propiedad comunitaria las villas, son propiedad comunitaria los barrios populares donde no hay escritura, donde las ventas se siguen haciendo de palabra y las herencias son de palabra y bueno, y quédate vos que sos el que más necesita, donde no hay nada para repartir o de donde hay muy poco. No existe el interés, no existe el interés capitalista, individualista del capitalismo y del patriarcado. Y entonces aquí también se termina el racismo. ¿Por qué? Porque reconociéndose mestizos no hay mucha diferencia. Por ahí las diferencias son de denominación por el lugar de nacimiento, tucumano, correntino, boliviano, paraguayo, sin que eso implique necesariamente algún tipo de discriminación. Y entonces nos podemos ir acercando a pensar que es posible el fin del patriarcado a partir de que la cuestión del género se pueda saldar, cuestión bastante difícil y árida. También podemos pensar el fin del capitalismo a partir de esta cosa de que el apellido paterno desaparece, no hay mucho para heredar, la propiedad colectiva de la tierra o de la vivienda puede ser una salida. Cuando digo colectiva, incluso puede ser familiar, casi clánica, casi de clan. Te va a decir, bueno, pero está involucionando. No me va a decir que el alambrado y el título de propiedad a partir de la expropiación de gente que no los tenía, que no los necesitaba, eso es mejor, eso es evolución, eso es civilización. Bueno, ahí tenemos un problema para pensar juntos. Hay muchos ejemplos cuando uno se pone a pensar de esto de volver a la fuente de la propiedad comunitaria. Es lo que se les planteó a los obreros que recuperaron sus fábricas. ¿De quiénes son esas fábricas? De un colectivo, de una cooperativa. En cualquier cooperativa todos los socios tienen un voto. Uno se puede ir de la cooperativa, pero no se puede llevar el pedacito de cooperativa que le toca. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar música brasilera. ¿Sabe por qué? Porque pensando esto, me di cuenta que los brasileros no tienen ese problema que tenemos nosotros con el apellido. Ellos también son un país, además de muy mestizo, muy bastardo como la Argentina, donde el padre aparece o no aparece y se usan los nombres. Ahora vamos a escuchar una voz muy bonita de Paula Fernández que está acompañada de Víctor y Leo, así, sin apellido, como Pelé, como Ronaldinho, como Kaká, como los grandes jugadores brasileños, o como Roberto Carlos. ¿Cuál es el apellido de Roberto Carlos? O los grandes músicos, porque forma parte de su cultura, no identificarse, no necesariamente identificarse por un apellido, porque probablemente no importa. Allá vamos entonces. Vamos con Paula Fernández y con Víctor y Leo ao vivo en No Precisa. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você.
Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Bueno, vamos a tratar de resolver para después el audio de la primera parte que salió bien, estas cosas que hacemos por internet, los ignorantes, ignorantos e ignorantas, de que el micrófono no estaba como tenía que estar, y aquí estamos tratando de ver qué hacemos. Vamos al bloque 2. Les cuento, el bloque 1 trató del fin del patriarcado, el fin del capitalismo y el fin del racismo, o el patriarcado sin fin, capitalismo y racismo sin fin. Vamos ahora directamente, vamos a escuchar a nuestra invitada Yuderquis Espinosa. Yuderquis Espinosa es una pensadora, filósofa, afrocaribeña, escritora, en realidad es de República Dominicana, y afrocaribeña es más linda, como si nos dicen, Raúl es latinoamericano. Bueno, sí, me cabe. O rioplatense, también me cabe. Sí, bueno, para no decir que de dónde soy. Bueno, entonces esta afrocaribeña es dominicana. Escritora, docente, investigadora y activista antirracista, antisexista y descolonial. Miembro del grupo, estoy leyendo su definición, ¿no? Miembro del grupo latinoamericano de estudio, formación y acción feminista, GLEFAS. Esta cápsula, esto que vamos a escuchar ahora, esta captura, está extraída de una conferencia titulada Cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la modernidad ontológica o ontologías relacionales y feminismo neurocentrado. Bueno, la segunda parte, la primera parte es de hace un par de años, que es racismo, base para el capitalismo, y el capitalismo para mantener y eternizar el racismo. Otra vez, esto del capitalismo sin fin, Yuderquis también me ayudó a pensar esto. Y la segunda parte, breve, es la colonialidad de la razón feminista. Entonces tenemos unos 9 minutos para disfrutar 2 audios de esta niña.
para mí poder nombrar para América, por lo menos para lo que es América Latina y el Caribe, la cuestión de la clasificación racial, que obviamente eso no es natural. O sea, la raza es una invención histórica que justifica la explotación capitalista, ¿sí? Porque incluso hace posible el surgimiento del capitalismo, porque lo que fue ese momento de acumulación originaria es un momento profunda, o sea, donde se está dando ya esta clasificación racial del mundo de esta gente no son verdaderamente humanos, esta gente es más naturaleza que otros, son bestias que tienen que estar al servicio del imperio, ¿sí? Tienen que estar al servicio de Europa, porque igual que la naturaleza se explotan, y se explotan incluso, o sea, en esta explotación, no es la explotación del capital, porque en el capital de todas maneras es salario. Estamos hablando de esclavitud, la esclavitud no hay salario, ¿sí? Por eso nosotras desde lo decolonial, digamos desde la interpretación que damos desde el giro decolonial, decimos, no es posible pensar el surgimiento del capitalismo si no es por esta acumulación originaria que se fundamenta en la idea de raza. ¿Qué significa la idea de raza acá? Fíjate, digo idea de raza, no es que yo piense, o sea, no es que estamos diciendo ni usando la raza como la va a usar, digamos, Europa y la institución racista o la ciencia racista, que es diciendo que natural, o sea, que dice que hay razas naturales, ¿sí? Nosotros decimos, es una idea que produce eso, una idea que dice que hay diferentes grupos humanos y que cada grupo humano, por cuestiones naturales, tienen unas determinadas capacidades que lo ponen en un lugar, ¿sí? Y de ahí entonces surge la idea de que por naturaleza somos inferiores. Por lo tanto, somos igual que el territorio, igual que la tierra, igual que los recursos naturales, somos explotables, ¿sí? Somos capaces de ser explotados, incluso sin idea de salario, porque el obrero, digamos la clase obrera en Europa, efectivamente, como lo ilustra Marx, está siendo explotada, pero de todas maneras hay un cierto reconocimiento, ahí ya hay un estándar, hay salario ahí, ¿sí? En nuestro caso no lo hay, ¿sí? O sea, en ese primer tiempo antes de lo que fue la revolución industrial, que no sería posible si no es por esta primera etapa, donde se sustrae todo a América. Entonces, para nosotras, el feminismo, pues es parte de eso también. Hay una autora, una colega de origen hondureño que vive en los Estados Unidos, que se llama Breni Mendoza, y ella señala que las mujeres europeas han podido obtener el nivel de bienestar que han obtenido gracias a su origen europeo, ¿sí? Gracias a eso es que lo han podido tener, ¿sí? A un pacto incluso con los varones europeos. ¿Ese pacto en qué consiste? En lo que van a decir las feministas negras y de color. ¿A costa de quién? Se preguntan ya en los años mediados de los 70 y los 80, gente como Audre Lorde o Verhoeven. ¿A costa de quién era que se suponía que se iban a liberar las mujeres de clase media? ¿Sobre qué cuerpos se iba a dar esa liberación? Porque cuando tú solamente te quedas en el problema de una jerarquía o una injusticia de género y tú no atacas todos los frentes que producen dominación y opresión, pues eso va a servir a aquellas que en términos de raza y clases también, porque lo único que tienen en contra, ¿sí?, es que están están en una posición de inferioridad con relación a su propio grupo. Pero si usted al mismo tiempo no está trabajando por todo lo otro, eso lo que va a significar es que estas mujeres se van a nivelar con sus varones,
pero toda la estructura racista y clasista se va a mantener. De hecho, la necesitan para poder seguir teniendo, o sea, para que esa mujer pueda obtener ese nivel, ¿sí?, de bienestar y de justicia que ella quiere. Esa justicia y ese modelo de liberación y de bienestar solamente se sustenta gracias a que la mayoría del mundo estamos donde estamos, ¿sí? Estamos trabajando para que Europa sea lo que es. Hacer una crítica a lo que he llamado la colonialidad de la razón feminista, en la medida en que el feminismo no ha podido ver, digamos, cómo la clasificación racial, este orden de raza, está todo el tiempo instituyendo también y dando cuenta de las formas, de los modelos de subordinación y de explotación, de dominación de las mujeres que quedan por debajo del mundo de lo no humano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no es simplemente pasar todo lo que se ha producido en la teoría del mundo del humano, pasarla para interpretar ese mundo que quedó por debajo del humano, ¿no? Habría que encontrar, y eso lo están diciendo, lo estamos diciendo, generaciones de mujeres racializadas desde los años 70, el mismo momento en que se estaba produciendo la gran teoría feminista, estaban ya diciendo que esa teorización que se estaba produciendo no respondía a la experiencia histórica de las mujeres de color o de las mujeres no blancas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo estoy tratando de decir es cómo al feminismo le ha costado tanto dentro de su construir otra epistemología que permita ver, digamos, cómo no hay una homogeneidad en la manera en que las mujeres existen en el mundo, digamos, cómo están en el mundo, cómo viven el mundo y cómo están siendo subordinadas o no, o están resistiendo también a ese orden de subordinación y también de colonización. Entonces, por eso yo hablo de colonización de la razón feminista. Y lo que fundamentalmente ahí lo que he buscado es, y la pregunta que lanzo y que me hago es, digamos, ante todo esto, ¿cómo pensar un feminismo que responda a otra racionalidad que no sea la racionalidad moderna? Una racionalidad que no sea universalista, porque fíjense que el feminismo, una de las cosas que ha hecho es criticar el intento de objetividad y de universalismo de las ciencias modernas. Sin embargo, a la hora de producir una verdad, una teorización sobre el problema de las mujeres, hace exactamente lo mismo y cae en una réplica de aquello que había criticado, tanto a lo que ha sido la ciencia, pero también, por ejemplo, al marxismo. Cuando le decía al marxismo, es que el problema del marxismo es que solamente se queda con la categoría de clase y no puede ver cómo dentro de la clase hay una dominación de las mujeres. Aquí podríamos decir exactamente lo mismo, cuando entonces nos quedamos solamente con una categoría fundamental, que es la categoría de género, a partir de la cual supuestamente vamos a leer la realidad de todas las mujeres, ¿no? ¿Cómo entonces pensar formas de relación o feminismo que aporten a formas de relación en el mundo que no sean de dominación y explotación, que no sean de jerarquización, ¿no? Bueno, ahí estamos, la escuchamos. Yuderquis, como les contaba, me quedé tildado yo, y el silencio en radio no es salud. Yuderquis, como les contaba, es una mujer que decide empezar a pensarse como negra, como afrocaribeña, porque no es representada, tiene lecturas feministas que no la representan. Y a mí me preguntan, ¿por qué en el programa se escuchan voces afrocaribeñas, voces afro, voces negras, que se deciden negras, feminismos islámicos, feminismos indígenas, feminismos, como es, ¿qué otros hay? Feminismo antipatriarcal, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué?
Porque la idea del programa es dar voz a quienes no tienen voz. Y estas son voces acalladas dentro del feminismo hegemónico. Lo mismo va a pasar con otras voces que vamos escuchando aquí. El otro día escuchamos una antropóloga que nos contaba que no hubo una conquista militar de la Patagonia, sino que hubo racias. Y esa es una perspectiva nueva, original. Miren que yo leo historia hace muchísimos años, nunca lo había escuchado dicho de ese modo. Y me permite pensar esas categorías, qué es lo que se hace con los villeros. Entonces, estoy pensando sobre esto, próximo programa, seguramente. Quedan poquitos programas, quedan 2 programas, ¿sí? Queda todo atragantado con el pan dulce y la sidra va a ser. Entonces estoy mirando la fecha, 22 y 29. Serían los 2 miércoles finales de este año y ya retomaremos, ya me están contactando cuando volvemos. Si volvemos en febrero, probablemente vuelvan otros programas, y otros que sean mejores que este. Y ahora vamos a escuchar, como esto que estábamos escuchando, estuve buscando voces, una canción muy conocida que es de Nicolás Guillén, de Qué callada manera, que aparentemente la hizo famosa Pablo Milanés, pero que fue musicalizada por otra gente que ni siquiera los tengo aquí, cubanos también. Y entonces escuché una versión muy bonita y dije, mira, esta cubana. No, era una chilena. Entonces dije, a ver quién es, a qué se dedica, ¿no? Con esta voz debería ser una cantante que... Bueno, y dice, descripción de Margarita Valdés, así se llama. ¿Qué hace ella? Acompañamiento musical para eventos empresariales, familiares, ceremonias de matrimonio, cenas y cócteles y funerales. Bueno, después que la escuchen, díganme si se lo merece. Merece eso y más. Vamos a escuchar De Qué callada manera por Margarita Valdés desde Chile. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor.
Estamos de vuelta por acá. Estamos buscando encontrar nuestro tercer bloque ya. Vamos por el tercer bloque. Y el tercer bloque es algo que había empezado yo hace un tiempo, el revisar las consignas. ¿Sí? Y entonces este bloque se llama Las luchas que se pierden. Tenemos una consigna. A mí lo que me preocupa de los compañeros es que no piensan en lo que están diciendo cuando se hace un nuevo sentido común. El sentido común suele ser la herramienta de la hegemonía del poder hegemónico para dominarnos. El problema es cuando el poder hegemónico nos mete una consigna berreta y nosotros la repetimos sin analizarla. Entonces, una de las que vamos a discutir hoy es las luchas que se pierden. El consignismo. El consignismo lo llama a esto de repetir consignas. Progresista dice que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, eso solo lo puede decir alguien que nunca fue derrotado. Alguien que nunca fue derrotado puede decir eso. ¿Sí? Yo me he pasado la vida acumulando derrotas, así que a mí no me cabe esa consigna. Y es la que me ha metido ruido durante bastante tiempo. ¿Y quiénes son los derrotados? Yo acá un compañero, que lo publiqué en el Facebook a propósito para ver si generó debate, y un compañero rápidamente sale y me dice, no comparto la última premisa. Porque yo dije, la lucha se pierde, 1, si no se emprende. Claro, ya está jodido. 2, si se abandona. Y 3, si te derrotan. El compañero muy querido, Sandro, me dice, no comparto la última premisa. Si te derrotan, significa que el adversario hizo las cosas mejor que vos o que no has hecho lo suficiente. Entonces, violín en bolsa y a emprender de nuevo con mayor énfasis y mejor resultado. Y entonces le contesto a él y a los compañeros que piensan lo mismo, si te derrotan, se pierde. Lo escribí a propósito para desnaturalizar la consigna que le estaba diciendo recién, de esa consigna de los que nunca fueron derrotados. Yo pertenezco a ese colectivo sin número que hemos acumulado derrotas sin haber dejado de luchar. Y después el compañero me dice, claro, bueno, a eso me refiero. Te derrotaron, pero la lucha sigue. Y a mí me cabe esta pregunta, es decir, 1000 ejemplos de lo contrario tengo. Es decir, hay derrotas cuando la lucha se termina. Por ejemplo, los cientos de ramales de trenes levantados. Y los pueblos convertidos en fantasmas una vez que se levantaron. Los villeros erradicados de la Villa 29 y 30 vinieron con las topadoras durante la época de la dictadura y los levantaron. Terminó la lucha con una derrota. Los ONA, los últimos habitantes originarios de Tierra del Fuego. Los charrúas, los uruguayos, nosotros somos charrúas. ¿Qué van a hacer charrúas si los eliminaron a todos? Los aztecas, un rubio de ojo celeste o taxista en la Ciudad de México te dice, sí, porque nosotros los aztecas. Dejate de joder. Todos los afrodescendientes que no pueden encontrar su origen. Ay, porque yo soy afroargentino, soy afro-uruguayo. Bueno, está bien, lo de uruguayo te lo entiendo y lo de argentino te lo entiendo. ¿Y qué parte de lo afro? Sí, porque también está la gilada de los talleres que se hacen en los talleres de música popular, talleres de tambores, talleres afro. 44 países tiene África, no jodan. 30 millones de kilómetros cuadrados, el doble que Sudamérica. ¿Capille? ¿De qué África me estás hablando? ¿Me estás hablando de Egipto? ¿De Arabia? ¿Del Congo? ¿Qué son esos tambores africanos que me querés enseñar? ¿Chambón? Bueno, de eso se trata, ¿no? Empezar a discutir esas cuestiones y pensar las consignas, ¿no? Acá un compañero me dice, de una derrota se aprende a tener garantías que la próxima estás con experiencia y capacidad del significado de una derrota. Bien, si uno se da por vencido, ahí sí que te ganan. Nunca depender de los demás, porque ahí sí seguro tenés una derrota de por vida. Eso me lo dice Ademar Guzmán, qué lindo nombre que tenés, Ademar, sos el único que conozco con ese nombre, y nos conocemos de hace muchos años. Otro compañero dice acá, Gibbons, autoayuda, el poder de uno mismo, me dice. Tú pierdes cuando tú te rindes o cuando tú te mueres. En fin, hay filosofía en todas partes y el capitalismo hay que entenderlo en textos al alcance de un pibe de 11 años. A mí, que estoy puerilizado, me convence. Bueno, ven, es una consigna que como te sacude, como te obliga a pensar y a pensarte, estoy tratando de desnaturalizar. A mí me gustaba esa consigna, hay unas cuantas consignas.
Bueno, también hay una derrota que me la anoté última, ¿m? Porque hay algunas cosas que, pues, bueno, estas derrotas, ¿con qué resarcimiento te compensan? Por ejemplo, los ahorristas que se te quedaron con los ahorros, ahora viene 18 y 19 de diciembre, los que se quedaron con los ahorros y nunca se los devolvieron. ¿Qué hacemos? ¿Le devolvemos la guita en dólares que tenían? Sí, pero ya se murieron. Pasaron 20 años. Esa derrota no se devuelve. Esa compensación no alcanza. ¿Sí? Una piba violada o un pibe violado. ¿Sí? ¿Con qué lo compensás? ¿Con que lo metas preso al tipo? No, no te quitan la violación. ¿Sí? El policía que le pegó un tiro en el pecho al pibe en Miramar esta semana, ¿con qué lo compensás? ¿Con cárcel y una indemnización económica? No, esa es una derrota. ¿Sí? O hombre es otra lucha, puede meterlo preso. ¿Sí? Pero ese resarcimiento, les cuento, en Tandil, un funcionario municipal atropelló a un pibe hace 4 o 5 días, vio que lo había matado, lo abandonó, lo dejó tirado, quizás no se moría el pibe si llamaba a la ambulancia, lo dejó tirado y se fue. Cuando se le pasó el pedo, la droga que tenía encima, habló con un asesor del intendente, un tal Pérez, ese Pérez pobre, se llama Pérez, todos se llaman Pérez, ¿no? Lo asesoró, le dijo, te vamos a ayudar, tranquilo. Y 10 horas después se presentó con un abogado, penalista, no cualquier abogado, para ver si le dan excarcelación. Como pertenece al poder político local, por supuesto que le dieron excarcelación de entrada. Y hubo movilizaciones y marchas, incluso hubo gente que se violentó en la marcha. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ay, ¿cómo van a ser tan violentos en la marcha? Y se olvidan del pibe asesinado y dejado tirado porque era un negrito, y era en un barrio periférico. Vaya a saber qué hacía este funcionario en el barrio periférico donde se dice que es la merca más barata. Bueno, y te lo dejo a vos. ¿Ves que hay derrotas, hay luchas que se pierden? Hay luchas que se pierden. Claro, si vos estás dispuesto a levantarte siempre, probablemente no te derroten. O te derrotan y te vuelven a levantar. Bueno, pero esa es la idea. Creo que la idea de la consigna, la única lucha que se pierde, la que se abandona, es esto, de animarte a que te sigas levantando, a que te sigas levantando, a que te sigas levantando. Pero hay casos en que no aplica. Nos vamos ahora, un ratito se nos va el bloque. Vamos a escuchar, como dijimos, vamos a darle voz a los que tienen voz. Bueno, Malagueño es una población de unos 30.000 habitantes. Quizá más, ahora me voy a fijar porque siempre después me van a llamar lo de malagueño para decirme somos más. Que queda a 30 kilómetros de Córdoba, un poquito menos, entre Córdoba y Carlos Paz. Y los pibes que hacen música ahí no tienen voz, pero me lo encontré a Pablito Vecchio, Pablo Beck, el nombre artístico es Pablo Beck, en esta canción que se llama Racional, y que tiene a mí me lleva a Spinetta, me lleva a Fito Páez, pero es Pablo Beck. Escúchenlo, Racional, desde Malagueño, Córdoba. Por razonar y sin pensar, una niña tomó el vuelo y en el aire sobre el mar su emoción la prende fuego. Todo es verdad en el delirio. No hay amor cuando hace frío y ya no quiere regresar. Va a sufrir, va a llorar a 10.000 metros de casa. Sabe bien
fuerte en la distancia. Y mientras la envuelve el cielo, va perdiendo altura el vuelo y ya no piensa en regresar, aunque sabe a su amor ya no aterrizará y no la abruma el peligro de volver a empezar sin razonar. Y sin pensar, una niña tomó el vuelo. Todo es verdad en el delirio. No hay amor cuando hace frío y ya no va a regresar por razonar. Aquí lo estamos escuchando a Pablito Vecchio. Bueno, Pablito, ahora vas a tener que escuchar el programa para escucharte. Nuestro último bloque, ya se nos pasó, sistema de instrucción, neoliberalismo proteccionista. El neoliberalismo, por definición, ¿puede ser proteccionista? Bueno, no lo es por definición, no puede serlo por definición. Pero si te lo agarra el peronismo, todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, resulta que en nuestro sistema educativo, nuestros sistemas educativos, disculpen la discreción, a veces la gente le gusta hablar de el sistema educativo argentino, algo que jamás existió, porque cada provincia tiene su propio sistema educativo. En este momento tenemos, ¿saben cuántas provincias? 24, con la provincia urbana que es Cava. ¿Y saben cuántos sistemas educativos? 48, mínimo. 24 públicos, estatales, y 24 que son privados, o particulares, como se llaman en algunas provincias. Bueno, esto desde el inicio, desde que Sarmiento lo empezó a pensar, dijo, el Estado debe tener lo que se llamará principalidad. Nadie podrá otorgar certificados si no pasan por el Estado. Esa es la principalidad. Y las escuelas privadas podrán subsidiariamente completar lo que la escuela pública no puede hacer. Pero tendrán que pasar a rendir examen por aquí todos los que digan haber cursado primero, segundo, tercer grado, etcétera, van a tener que pasar por una escuela pública y rendir examen para demostrar que así lo hicieron, que lo hicieron bien. Bueno, principalidad y subsidiariedad. Esto, poco a poco, con el tiempo, se fue cambiando, especialmente a partir de 1947, en que esta principalidad el Estado empezó a correrse. Estamos hablando del peronismo, que tiene un enorme acuerdo con la Iglesia. La mayoría de las escuelas particulares o privadas eran eclesiales, y el peronismo, que había puesto la religión obligatoria en todas las escuelas que se decían laicas, ¿sí? Y metió imágenes en todas las imágenes católicas en todas las escuelas que no había. Los invito a los que escuchan
vayan a la escuela 1 de su distrito o vayan a la escuela principal del centro, descorran la puerta y recorran un poquito. Ahí nomás, a la entrada van a encontrar una imagen religiosa. Si fue puesta durante la época del peronismo, va a ser de la Virgen. ¿Por qué? Porque la patrona de la Argentina era la Virgen de Luján, etc. Pero depende de la provincia, van a encontrar imágenes de la Virgen o imagen de cruces católicas. ¿Cómo no son las cruces? ¿No son cristianas? Bueno, depende. Si son católicas, tienen un Cristo muerto colgado, y si son cristianas, solamente evangélicas, ¿no? Porque para ellos Cristo resucitó y ya no está en la cruz. Fíjense, esto me lo enseñó un estudiante evangélico, ¿no? Me dice, mira la diferencia que tenemos, además de otras. Bueno, el asunto es que después del peronismo pasó lo mismo, es decir, habilitaron desde el año 59 a los secundarios privados a otorgar certificados. Y no solamente eso, sino que también se habilitó en ese periodo, el avance de la Iglesia fue más fuerte, a que puedan otorgar títulos universitarios. Y ahí arranca la UBA y la Universidad del Salvador, las dos primeras universidades privadas que empiezan a ofrecer títulos. Y ya son las primeras que cortan con la principalidad del Estado, empiezan a otorgar títulos. Hay algunas carreras que no pudieron implementar, pero otro día trataremos el tema. ¿Cuál era el tema que estábamos planteando? La cuestión de la principalidad y la subsidiariedad. Poco a poco, a partir de los 90, hay un corrimiento del Estado en su responsabilidad educativa. Que ya hemos dicho acá que la escuela pública se convierte de un lugar de domesticación, se convierte solamente en un lugar de pastoreo, con que los pibes estén adentro está bien, se pone en algunas constituciones que la función de la escuela va a ser subsidiar, alimentar, contener a los chicos, de contención, y no, en ningún momento se plantea que va a ser educativa la función. Las escuelas privadas empiezan a desarrollarse. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué estoy diciendo si el neoliberalismo es proteccionista? Porque no dejan a las escuelas privadas que hagan lo que quieran, se tienen que seguir inscribiendo en el ministerio. Pero si son neoliberales, déjenlos en manos del mercado. Las escuelas buenas van a persistir y además el Estado no tendría por qué subsidiarlas, por qué sostenerlas. Déjenlas en manos del Estado. Como hay un sector de la sociedad, que son los que inventaron las escuelas secundarias, la oligarquía inventó las escuelas secundarias para sí mismos, ese sector de la sociedad no está de acuerdo con las escuelas, ni siquiera privadas, ni siquiera las escuelas de élite. Y entonces recurren a escuelas que ofrecen dos titulaciones, una nacional o local o provincial en realidad, porque no existe ningún secundario nacional, y un bachillerato internacional. Empiezan a ofrecer titulaciones internacionales. Esto es verdaderamente un avance respecto de lo que había. Es decir, ya ellos sí se salen del proteccionismo del Estado y se lanzan al mercado. Y se lanzan al mercado como compradores y además como vendedores, se compran la franquicia de algún bachillerato internacional. Para eso tienen dinero. La capacitación docente, que es otra cuestión, tiene todo un armado de kiosco para los amigos, ¿sí? De los aportantes a las campañas de quien sea. El peronismo en los años, desde los 90, 95 más o menos, empezó a armar una estructura de una red de capacitación docente continua en la que participan una cantidad, otro día me voy a ocupar de esto, una cantidad, se lo llama oferentes, porque la idea viene de mercado de oferta y la demanda. Bueno, los que ofrecen son amigos que con un kiosquito, lo digo, cuando digo kiosquito soy literal, ¿sí? Las instituciones que ofrecen capacitación docente no tienen un edificio, tienen un domicilio postal y después te pueden atender en un bar. Tienen un mail y nada más. No tienen obligación de tener un edificio para tener a los alumnos de la capacitación, para eso utilizan cualquier edificio. No tributan, ¿sí? Bueno, tampoco tributan las escuelas privadas. No tributan, ¿qué quiere decir? No pagan
No pagan ganancias, no pagan AFIP, pero si le pagan a un docente de más, el que tributa es el docente. Este sería un cambio interesante que otro día voy a llamar a un economista para que me lo explique mejor. El tema en Argentina es que tributan las personas y no las instituciones o las empresas. Esa es la diferencia. Nosotros queremos ser Holanda, bueno, en Holanda no tributa el trabajador, tributa la empresa. ¿Sí? Y entonces a la empresa, para tributar menos, le conviene volver a invertir en el propio país. Acá tributa el trabajador. Bueno, se negrea todo. Pero ya vamos a traer a un economista que nos explique de esto. El neoliberalismo, que aún se mantiene desde los 90 en educación en todas las provincias, sin importar quién gobierne, ese neoliberalismo debe dejar de ser proteccionista y dejar la educación privada, especialmente, en manos del mercado. Bueno, esto es como para seguir pensando y ahora vamos al último tema. Busqué una cubana, pero esta cubana estaba en Perú y cuando la encuentro en Perú estaba cantando una canción de un español, pero que es una salsa, Más na contigo, Lena Burke, para ustedes y nos despedimos hasta la semana que viene. Yo sabía que me iba a doler desde que te dejé pasar, pero tengo que confesar, no dolió tanto en realidad. Que te compre, querido, el que no te conozca. Mi experiencia para resumir es que esa plata se perdió. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son las cosas? Nada personal, pero no voy a regresar. Ya no sufro ni me desespero, ya no lloro ni me desconsuelo. Que te quede claro, mi amigo, ya no quiero más nada contigo. Ya no tiemblo cuando te veo, ya no tengo ni el menor deseo. Oye, mira, niño, te lo digo, ya no quiero más nada contigo. 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 Eres dulce y simpático, aunque a veces romántico. Tienes algo que gusta para comer y para llevar. En tu tela de araña me enseñaste tus mañas y me toca reconocer que más de una me gustó. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son las cosas? Nada personal, pero no voy a regresar. Ya no sufro ni me desespero, ya no lloro ni me desconsuelo. Que te quede claro, mi amigo, ya no quiero más nada contigo. Ya no tiemblo cuando te veo, ya no tengo ni el menor deseo. Oye, mira, niño, te lo digo, no quiero más nada contigo. Ya 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 no quiero más nada contigo. Fuiste mi mala fortuna, pero perdimos los dos. No cabe duda, tú pierdes más que yo. Tú no sientes nada, eso es lo peor. Eso es lo peor. Ya no sufro ni me desespero, ya no lloro ni me desconsuelo. Que te quede claro, mi amigo, ya no quiero más nada contigo. Ya no tiemblo cuando te veo, ya no tengo ni el menor deseo. Oye, mira, niño, te lo digo, ya no quiero más nada contigo. 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 Para de toser trabajando
trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19.